¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a entrevista para tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Ahora nos acompaña el maestro Omar Varela de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH. Le damos la bienvenida, maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues aquí compartiendo un poquito con el auditorio. Maestro, pues usted es máster en economía, maneja ese tema, pero me comentaba, se ha enfocado mucho al tema digital. ¿Ha visto un cambio en las tendencias de compra de los chihuahuenses ahora con la pandemia? Definitivamente es un cambio muy importante que, si bien ya veníamos de alguna manera empezando a adaptar los esquemas de comercio electrónico a nuestros hábitos de consumo, la pandemia fue un impulso muy importante. Se estima que se incrementó 4 veces las compras en línea, y eso fue en todo el mundo, y evidentemente la ciudad de Chihuahua pues no ha sido la excepción. Maestro, esto es el llamado e-commerce. Pues todas las cuestiones digitales suelen empezar con el inglés, comercio digital. En particular, ¿qué viene siendo? O sea, nosotros pensamos, bueno, tal vez comprar en Amazon, Mercado Libre, eBay, pero no es solo eso, ¿no? El esquema en general, para entenderlo un poquito más fácil, se puede dividir en 3 partes. La primera es el comercio digital o el e-commerce como tal, que básicamente es el vender artículos en línea. Poder comprar ya sea directamente por una aplicación en una página de internet o contactar en línea a algún vendedor. Ahora por redes sociales además. Exactamente, puede ser por redes sociales, puede ser por aplicaciones prepagadas, puede ser por páginas, pero evidentemente hay una clara tendencia, sobre todo en los negocios pequeños, a preferir las redes sociales, y en los negocios grandes pues a adentrarse en plataformas más estructuradas. La segunda parte de este entorno es la negociación por internet, en donde, si bien hay un negocio ya establecido, puede contactar clientes o proveedores a través de esquemas digitales, aunque no necesariamente el comercio se dé de esa manera. Tratar de promoverse, conseguir más clientes, conseguir tendencias de mercado y aprovechar estas ventajas digitales. Finalmente, la tercera etapa es la mercadotecnia digital, utilizar todos los medios digitales pues para publicitar sus marcas, sus productos, y de alguna manera llegar a más clientes. Maestro, pues algunas personas lo habremos notado aquí en el centro de la ciudad de Chihuahua, en la Plaza del Ángel, y me imagino en otros puntos importantes de la ciudad, pero aquí en el centro, la Plaza del Ángel de repente se llena de autos, de gente que empieza a bajar guitarras, Xbox, PlayStation, por supuesto, ropa, calzado, un montón de artículos. Y bueno, pues si uno se queda viendo unos minutos, pues se da cuenta que están vendiendo, y uno dice, bueno, pues ¿cómo se contactaron? Es por esto, los llamados nenis, ¿no? O las nenis normalmente. Hay gente que lo toma peyorativo, pero por ahí hasta han salido estudios de que pues no es así, solo es un vocablo, pero bueno, usted nos decía, tiene otro nombre, y cómo funciona este nuevo fenómeno, ¿no? Porque es algo novedoso, sobre todo la escala. Es un fenómeno muy interesante que realmente viene a revolucionar la manera en que se hacen los negocios, no solamente en Chihuahua, a nivel mundial. En Europa se ha estudiado un poquito más este fenómeno, les llaman microtianguistas o microvendedores, pero hay dos cuestiones. Primero, hay gente que aprovechó una oportunidad, que estaba viendo que en el mercado de alguna manera había esta necesidad de productos, y pues bueno, hay tendencia a la preferencia por productos electrónicos. Bueno, voy a aprovechar que tengo conexión a internet, que puedo conseguir un producto a mejores precios y lo voy a vender. Por otra parte, está la gente que perdió sus negocios, o que perdió su empleo, o que los negocios tuvieron que cerrar por el distanciamiento social, y aprovecharon el internet para poder vender, poder hacer puntos de entrega y poder promocionar sus productos. Entonces aquí vemos claramente las 2 estrategias que tienen las personas, pero finalmente esto nos lleva a más comercio, a más ingreso para las familias, y que muchas veces incluso hay negocios y estudios aquí realizados en Chihuahua de negocios que han cerrado sus puertas y ahora se dedican a la venta directa, y han reducido sus costos porque necesitan menos empleados, no pagan rentas locales, servicios, etcétera, aunque pues de alguna manera es el costo de transporte, ¿no?, para llevar los productos, pero sí hay una mejora en los ingresos de las familias. Entonces, lo que por ejemplo ya no pagan de renta, pues lo pagarían en tener un repartidor tal vez, ¿no? O en conectarse a las plataformas, que es un poco caro en veces trabajar con esas plataformas. Definitivamente sí. Aquí también hay que diferenciar, y casi en todo hay 2, 3 segmentos, ¿no? Pero sí,
muchas veces cuando requieren de una plataforma de delivery o de entregas, pues sí requieren ajustar sus precios, en diseñar nuevos esquemas. El claro ejemplo es de la industria alimenticia, que si bien tuvo un gran crecimiento y tuvieron que adaptarse, puesto que el vender en línea se volvió una necesidad, de alguna manera tuvieron que adaptar sus cartas, sus precios, pues para que fuera redituable tanto para el vendedor como para el repartidor. Pero también están las personas que no utilizan esta plataforma y directamente tienen un repartidor que va y los lleva, y cuando se ahorran costos de personal, de servicios, etcétera, se ha demostrado que hasta un 60% impacta directamente en las utilidades de las empresas. Maestro, particularmente ese caso de las aplicaciones de envíos, díganse Uber Eats, Didi Food, antes Sin Delantal, Rappi, todas estas aplicaciones incluso van surgiendo, es algo muy dinámico. Teníamos una y ya tenemos 4 o 5 en la ciudad. Pero llega el gobierno y hace poco los mete al esquema de impuestos. Por ahí suben mucho los precios, los que por ahí acostumbran comer con envío lo habrán notado. Está en riesgo también que la neni, el que vende online, el microtiendista, por ahí gobierno le diga, hey, también va para ti un IVA. Definitivamente hay que verlo desde las dos perspectivas, porque no podemos catalogar como que sea bueno o malo el hecho de que se cobren impuestos, porque finalmente el gobierno tiene la duda de saber, de decir, ¿cobro más impuestos a los que ya pagan o trato de cobrar impuestos a los que aún no pagan? Y de alguna manera el hecho de estos nuevos esquemas de comercio, finalmente un gran porcentaje tiene que ser o caen en el segmento de comercio informal, porque no están dados de alta, porque muchas veces no facturan, evidentemente no pagan la mayoría de los impuestos, y de alguna manera el gobierno tiene que diseñar estrategias para ello, aunque sabemos que también el cobro de impuestos pues limita el ingreso de las personas, hace más caros los productos y finalmente pues es un estira y afloja. El gobierno de alguna manera está buscando estrategias enfocadas más bien a auditar los ingresos por la parte del manejo de las cuentas bancarias, es decir, bueno, si estás recibiendo transferencias, si estás realizando depósitos, de dónde viene ese dinero y tratar de que se compruebe el recurso. Sin embargo, pues eso también pudiera recaer en falsas auditorías, en duplicación de impuestos, de ingresos, que el gobierno así lo interprete, y luego tener alguna situación. Realmente aquí la recomendación para las personas que se están dedicando o están empezando al comercio, pues que se asesoren con algún contador, con algún profesional en el área para evitar tener algún problema fiscal más adelante, ¿no? Sobre todo las empresas establecidas, ¿no? Que muchas, como dice, cerraron sus puertas o no lo hicieron, pero simplemente abrieron las digitales y ellos están más en la mira que nadie. Entonces, ellos lo más recomendable es que busquen asesores. Desafortunadamente aquí hay una frase de un maestro que siempre aplica para estos casos: las regañadas son las que van a misa, ¿no? Es decir, este esquema de decir, bueno, el que está más o menos demostrando algo, bueno, vamos a revisarlo más a fondo que al que no demuestra nada. Evidentemente, y aquí lo hemos visto en lo largo del último año y medio, tanto la parte de comerciar como la parte de auditar está evolucionando y está creciendo a pasos agigantados. Entonces, ahorita hay un esquema de voltear a ver las cuentas bancarias, pero seguramente Hacienda va a diseñar estrategias más efectivas, más eficientes, que los vendedores y los ciudadanos de a pie tenemos que estar muy bien o muy atentos para evitar caer, o también aprovechar algunas ventajas dentro del marco legal, pues para ser más eficientes en nuestros mismos negocios. Pues en resumen todavía no está ese problema, ¿no? Entonces, se puede, pues adelante, ¿verdad? Ese es el comentario. Ya después veremos alguna reforma fiscal. Definitivamente, por un lado, pues las reformas por la parte legal, y por otro, el diseño de estrategias para realmente estar informados, ¿no? La parte de Hacienda con el ejercicio de las personas. Maestro, también si nos pudiera comentar un poco parte de lo que ustedes investigan en la facultad, y por supuesto usted, es el comportamiento del consumo, ¿no? De los chihuahuenses. ¿Qué ha cambiado con la pandemia? Lógicamente, pues ahora sí que es parte de la canasta básica meter el gel antibacterial, limpiadores, cubrebocas, todo esto. Por supuesto también pues, algunos otros ajustes. ¿Qué más se ve por ahí, maestro?
Es importante identificar que los ingresos en general de las familias, bueno, estamos hablando en promedio, sabemos que el caso específico de cada familia puede ser muy particular, pero en promedio las familias chihuahuenses tuvieron una caída en sus ingresos hace aproximadamente un año, en los primeros meses de pandemia, luego se dio una recuperación. Cuando se genera esta recuperación, de alguna manera pues también crecen los precios, crecen las necesidades, aumentan la cantidad de productos que se tienen que comprar. Muchas personas pues también tuvieron que comprar oxígeno, medicamento, aparatos pues para la rehabilitación, los que fueron afectados por esta terrible enfermedad. Y de alguna manera los gastos pues fueron cambiando. Pero hay estudios hechos particularmente en la ciudad de Chihuahua y a nivel internacional que demuestran un comportamiento similar. Más o menos identificamos que un 60-64% de los consumidores a nivel mundial están siendo más conscientes de sus adquisiciones, de sus compras, y de alguna manera, volvemos a la parte del comercio electrónico, pues hay en primer lugar la manera de identificar dónde está más barato. Antes era un tanto más complejo, voy a comprar un producto, un aparato, pues voy a dos o tres ya estás tiendas. Ahí y te ve muy bonito el de la tienda, Claro. Y hasta te da pena irte. Y a veces, eso es muy bueno porque el vendedor, a veces hay vendedores sumamente hábiles que enganchan al comprador. Y ya no lo ve uno frío. Exactamente. Y en la comodidad de tu casa, revisando las líneas, incluso a veces decimos, bueno, lo veo, le pongo pausa, mañana continúo y comparo con otras tiendas, espero ofertas. Incluso hay indicadores que se pueden consultar de manera gratuita en internet para ver la evolución de los precios, ver si en algunos meses hay hot sale o alguna rebaja. Y hay un consumo mucho más informado, mucho más responsable, que también pasamos más tiempo en internet y recibimos más información por parte de diferentes marcas y diferentes productos que nos invitan a comprar cosas que no necesariamente necesitamos. Pero ya es una compra mucho más informada. Y también un fenómeno muy interesante es que nos interesa más, o nos interesa cada vez más, saber de dónde vienen los productos. Si es un producto amigable con el medio ambiente, si dentro de los procesos son inclusivos con sus empleados, si tienen buenos esquemas de producción, o si el producto es, no sé, biodegradable, o tiene un empaque sustentable que se pueda reutilizar. Y cada vez las personas estamos más interesadas en ello, y el hecho de que las personas estén más interesadas invita también a las empresas a crear productos en esa línea, ¿no? Claro. Maestro, también pues algo nos hablaba, por ejemplo, el cambio de estacionamiento. Es otra dinámica allá en Chihuahua. ¿Cómo ve ahora las compras en Chihuahua? Es un fenómeno muy, muy interesante. Si nos vamos, por ejemplo, a los grandes establecimientos, vemos que ya tienen estacionamientos diseñados específicamente para las entregas de compras en línea, puesto que cuando compramos en línea sabemos que podemos o recibir en nuestros hogares o bien pasar a una tienda física. Ya tienen su cajón, digamos. Tienen sus cajones de estacionamiento y personal dedicado a esto. Ahorita en la mañana leí una estadística que se estima que solamente la tienda de Amazon en Estados Unidos generó alrededor de 100,000 empleos, solamente en Estados Unidos y solamente en lo que va de 2021. Definitivamente en México hay muchos empleos dedicados solamente a eso, y también los hábitos de consumo de las personas, y lo comentábamos hace un momento, en las ciudades, aquí en Chihuahua no es la excepción, los mismos estacionamientos de vehículos redujeron sus horas mínimas. Antes era muy común 1 hora o hasta 4 horas dependiendo de la zona de la ciudad, y decían, bueno, porque la gente normalmente tarda más tiempo. Ahora son estacionamientos de 10, de media hora, en donde los carros pueden llegar, ir a recoger el producto que ya solicitaron en línea y nos vamos. Entonces cambian los hábitos en general, y esto nos invita también a que las empresas sean creativas, sean innovadoras, y de alguna manera pues esto nos beneficia a los consumidores que estamos en esto. Hablando precisamente de la recuperación post-pandemia, como le han llamado a nivel mundial, incluso muchos países ya lo comentan así, autoridades locales también así le dicen. En esta recuperación post-pandemia viene de agarrarse de esa nueva dinámica. Ya no va a cambiar, ya no vamos a volver a una vieja normalidad, sobre todo en el tema comercio. Eso sí, ya hubo un cambio para siempre. Definitivamente, estamos completamente seguros
El fenómeno del comercio digital ya era algo que se venía gestando años atrás de la pandemia. Lo que pasaba es que había mucha resistencia al cambio. Había consumidores que le tenían miedo a pagar en línea o que simplemente no habían creado cuentas para comprar en línea, y si bien ya había gente que empezaba a comprar en línea, un estudio que particularmente yo realicé aquí en el centro de la ciudad, notábamos que había más o menos, estoy hablando de 2017, había un 20% de las personas, sobre todo jóvenes, que buscaban ya únicamente compras en línea. Y nos damos cuenta que quienes ya adquirían productos en línea dejaban casi por completo en comprar en el centro de la ciudad, en plazas comerciales, y pues empezaba ya este fenómeno a darse. Ahora con la pandemia es un boom que acelera, es un catalizador muy importante que hace que las personas de alguna manera experimenten el comercio electrónico. En general hubo buenos resultados y pues de alguna manera las personas ya se están acostumbrando a este nuevo esquema, y si bien esperamos que en los próximos meses o cuando se dé esta nueva normalidad, pues sí, la gente regrese más al comercio tradicional, va a ser en un pequeño porcentaje, y el comercio electrónico llegó para quedarse definitivamente. Maestro, precisamente esto que nos comenta, hay un estudio precisamente en Nueva York que es una gran ciudad, ¿no? O sea, muchísima gente trabaja incluso sin vivir ahí, y lo que pasó es que con la pandemia precisamente salen de Nueva York, empiezan a trabajar en los suburbios, en estados vecinos o en condados vecinos, o gente incluso que se iba a la otra costa, ¿no?, de Estados Unidos o al centro, porque trabajan home office. Y ahora que se mejoró un poco la situación en Estados Unidos, pues ya la gente ya no quiso volver a Nueva York y están teniendo problemas para rentar edificios muy caros, que son unas torres impresionantes en esta ciudad estadounidense. Existe también por ahí ese riesgo, renta de locales, que estas migraciones, no sé, tal vez Chihuahua tal vez no lo sienta tanto porque no tenemos muchas de esas condiciones. No estamos evidentemente al nivel de Nueva York o de la Ciudad de México o de Londres, que son las principales ciudades donde se da este fenómeno, pero perfectamente nosotros podemos salir a nuestro vehículo, dar una vuelta por la ciudad y darnos cuenta que estamos llenos de locales en renta. Esto significa que hay locales vacíos, que hay empresas que probablemente cerraron sus puertas o que cambiaron la modalidad. Entonces definitivamente está impactando a la ciudad de Chihuahua. Por otro lado, muchas empresas que no requerían por la naturaleza de su trabajo la presencialidad de sus trabajadores, se dieron cuenta que se podían ahorrar mucho dinero en dejar que los trabajadores estuvieran en sus casas, incluso en algunos segmentos, particularmente el sector financiero. Son más eficientes los trabajadores desde sus casas porque, bueno, aquí hay estudios que se fortalece la creatividad, dedican más horas al trabajo. A lo mejor los trabajadores no estarán tan contentos con esto, pero de alguna manera repercute en mayor productividad y menores costos para las empresas. Y un caso muy específico que nosotros estamos viviendo en la Universidad Autónoma de Chihuahua es el caso de los estudiantes que se resistían en un inicio a la modalidad virtual en las clases. Y ahora los estudiantes que vienen de fuera, de poblaciones cercanas a la ciudad, ahora preguntan, oye, ¿de qué manera puedo hacer para continuar mi educación en línea? Puesto que ya vi que me ahorra, que me puedo adaptar bien a este esquema. Y es un ejemplo de muchos que hay, ¿no? Pero definitivamente esto nos va a cambiar el panorama, y tanto empresas como ciudadanos tenemos que estar preparados ante la dinámica, porque no es un nuevo esquema que venga, sino que el nuevo esquema es un constante cambio, y que definitivamente en unos meses nos vamos a dar cuenta de cosas que probablemente en este momento ni nos imaginamos. Maestro, por último, para cerrar, quisiera preguntarle, no sé si conozca el caso de Eslovenia, que hicieron un gobierno digital. ¿Hay por ahí ese temor tal vez para la burocracia mexicana, o se proyecta para mucho tiempo? Ya había estudios previos desde muchos años atrás. Particularmente vengo siguiendo un esquema de gobierno digital que se venía planeando. Sin embargo, la dinámica, sobre todo la confianza que establecen los gobiernos, la gente de alguna manera recae en decir confío o no confío en un gobernante. Y todavía estamos muy alejados de sistemas de gobierno completamente digital, pero sí existe la posibilidad de que el gobierno, no existe, se está dando ya, que el gobierno adopte estrategias utilizando la tecnología
para la recaudación de impuestos, para ofrecer algunos servicios, algunos documentos que emite el gobierno, y que de alguna manera se beneficien también los ciudadanos al tener más acceso, y los que no tienen acceso a lo digital, bueno, se encuentran filas más cortas, ¿no? Entonces, de alguna manera los gobiernos sí se están adaptando, y existe cierta tendencia a nivel internacional a preferir gobiernos digitales, pero sobre todo en países subdesarrollados. Países que no tienen tanto ingreso, países que no tienen tan fortalecida su área democrática, y que probablemente sea un buen momento para que ellos reestructuren, y pues normalmente son países con menos habitantes que les costaría menos. Pues a nosotros mismos, ¿no? Hay ayuntamientos muy pequeños o muy inaccesibles a la capital, a los grandes centros urbanos, que les beneficiaría simplemente tener computadoras y realizar muchos trámites, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora nos estamos dando cuenta, incluso las plataformas de internet, por ejemplo, el internet satelital, que ya llega a prácticamente todas las partes del mundo, pues genera muy buen acceso y buenas oportunidades para los gobiernos, y seguramente esto se trata de que gane el más innovador y que genere liderazgo, y estoy seguro que en los próximos meses alguien va a generar nuevos esquemas que probablemente puedan ser replicados. ¿Algo más que quiera comentar, maestro, al público? Pues agradecerles tenernos a la orden en la Universidad Autónoma de Chihuahua, particularmente un servidor en la Facultad de Contaduría y Administración, ponernos a la orden, e invitarlos siempre a estar muy bien informados entre todo lo que está pasando, porque hoy el mundo nos debe de mantener siempre la necesidad de estar al día. Muchas gracias, Carlos. Agradecemos al maestro Omar Varela de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y por supuesto a todos ustedes que se conectan a estas entrevistas y que están al tanto de toda la información que publicamos. Síganos en nuestras redes sociales y los invitamos a que ingresen directamente para que vean las noticias en tiempo real lo más pronto posible y con más variedad y con todos los beneficios que ofrecen nuestras páginas, a puentelibre.mx en Ciudad Juárez y tiempo.com.mx de aquí de Chihuahua. Muchas gracias y hasta la próxima.